Mi nombre es Jonathan Martínez y tengo el privilegio de servirles ya hace poco más de un año como parte del equipo del trabajo de Pastor Sammy. Específicamente trabajo en el área de Theopolis Worship y hoy tengo nuevamente la gran responsabilidad de pararme frente a ustedes a compartir y a exponer la palabra de Dios para nosotros hoy. Cosa que les confieso que hago con mucha reverencia y que tomo muy en serio. Así que antes de comenzar quisiera invitarlos a que oremos juntos por este tiempo. Si puedes, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Señor hermoso, nos toca nuevamente estar delante de ti como comunidad. Nos toca encontrarnos contigo juntos y eso es un gran privilegio. Es por eso que lo primero que hacemos en esta mañana es agradecerte. Gracias porque hoy nos permitiste abrir los ojos, nos diste descanso, alimento y nos permitiste llegar aquí a salvo. Todo esto es un milagro y no queremos que pase por desapercibido, Dios. Gracias por no soltarnos y por insistir en mantener una relación con nosotros, a pesar de que nosotros insistimos muchas veces en alejarnos de ti. Y hoy queremos pedirte que nos hables y te pedimos que esta palabra tuya que vamos a escuchar no solo nos alimente en esta mañana, sino que nos transforme. Nos insertamos voluntariamente, Señor, en este espacio de formación en esta mañana. Te necesitamos. Reconocemos que si el Espíritu Santo no interviene en este espacio, hoy saldremos igual que como entramos y eso nos aterroriza. Habla, transforma, reta, consuela. Aquí estamos, Jesús. Almas abiertas a tu voz y anhelando sincronizar tu corazón y con tu ritmo. Te amamos y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, que se entregó por nosotros. Amén. En el 2007, Marillo, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de asistir a lo que se llamaba el National Youth Workers Conference de la gente de Youth Specialties en Atlanta. Eso fue en Atlanta este año. Y en aquel momento trabajábamos con el equipo de jóvenes de la Alianza de la Catedral de la Esperanza en Río Piedras. Y fuimos enviados a esta conferencia. La iglesia nos envió. Y recuerdo que la mañana del viernes le tocó la parte a un pastor predicador de nombre Shane Claiborne. Si no saben quién es, búsquenlo. Su trabajo misional es hermoso. Shane Claiborne. Y yo no sabía quién él era, pero recuerdo que hizo dos cosas que me llamaron la atención. Lo primero que hizo fue que se subió a la tarima y procedió a hacer un backflip. Y en buen español, un flip-flap. Así empezó. Ajá. Yo no se preocupen, yo no voy a hacer un flip-flap. Y segundo, comenzó su predicación diciendo lo siguiente: en esta mañana les estaré predicando el mejor sermón del mundo. Algo que me pareció de momento bien atrevido de su parte, pero cuando arrancó me hizo perfecto sentido. Porque este caballero procedió a leer palabra por palabra el sermón del monte, que aparece en Mateo 5 al 7. No les miento, palabra por palabra. No añadió nada, no le quitó nada. Una vez terminó, oró y salió de la plataforma. Y yo jamás voy a olvidar esto porque Shane Claiborne tenía razón. Ciertamente nos había predicado el mejor sermón del mundo. ¿Y saben cómo lo hizo? Simplemente leyó las palabras de Jesús. Y hoy yo tengo la encomienda de introducir la serie que estaremos enseñando por esta semana y las próximas 2 semanas, la cual hemos titulado Bendecidos. ¿Y por qué? Porque durante las próximas semanas estaremos adentrados en uno de los pasajes más importantes de la palabra. Sin duda, en Mateo 5 al 7 se encuentra el mejor sermón de la historia. La mejor predicación, la mejor enseñanza ever.
Sin embargo, nosotros estaremos enfocados solamente en la introducción del Sermón del Monte, esta sección conocida como las bienaventuranzas. Cuando nos sentamos a dialogar en el equipo sobre la serie, nos dimos cuenta que en un pasaje de 12 versículos nada más, había demasiado y por eso decidimos ir con calma, parte por parte, sobre este pasaje. La semana pasada nuestro hermano Leo, quien estuvo compartiendo la palabra, nos invitó a entrar en un ritmo de vida donde incluye el descanso y no pudo haber mejor preámbulo a la serie porque es precisamente el tema del descanso en la vida de Jesús que sirve de catapulta al Sermón del Monte y por ende a las bienaventuranzas. Así que permítanme darles un poquito de contexto, porque para poder entender mejor este pasaje es importante que veamos un poco lo que acababa de suceder. Y por eso hay que ir un poquito hacia atrás. Así que les voy a invitar a que si pueden busquen en sus Biblias, ya sean digitales o en papel, que busquen en Mateo capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 23 de Mateo hasta el verso 4 del capítulo 5. Como de costumbre, estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así: las multitudes siguen a Jesús. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, conocido en griego como Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Mateo 5, el Sermón del Monte. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Si vamos a la palabra, nos damos cuenta que en Mateo 3, Jesús es bautizado y muchos concuerdan que es aquí en donde oficialmente se da el inicio del ministerio público de Jesús. Pero inmediatamente después de ser bautizado, en Mateo 4, Jesús es llevado al desierto para ser tentado, dice la palabra, mientras él ayunaba. Y antes de entrar de lleno en los versos que estaremos viendo en esta mañana, es importante que nos detengamos un momentito para ver este detalle. No sé si a ustedes les pasaba o les pasa, pero cuando yo leía acerca de Jesús en el desierto, yo tenía esta imagen de un lugar tipo Sahara, pura arena, sol, bien película. No sé si les pasa. Pero con el tiempo, yo aprendí que la palabra que aquí se utiliza para desierto es una palabra en griego que se llama eremos. ¿Y de qué trata el eremos? Es un antiguo adjetivo griego que suele utilizarse para describir un lugar solitario y desolado. No es necesariamente un desierto como estamos acostumbrados a pensar, pero sí es un lugar donde no hay mucha gente o no hay nadie. Es un lugar donde él estaba solito. Y es importante notar que Jesús se había ido primero, luego de ser bautizado, a estar con su Padre, a tener un tiempo de soledad y quietud, como nos enseñaba Leo la semana pasada. Y era inevitable que Jesús fuese tentado en este espacio. ¿Qué esperamos? ¿No nos pasa que cuando más nos enfocamos y cuando más buscamos estar con nuestro Padre, más Satanás intenta desenfocarnos? ¿No les ha pasado? Al menos a mí me pasa. Pues ¿saben qué? A
A Jesús le pasó igual. Le pasó exactamente lo mismo. En el Eremos, en el desierto, fue tentado. Pero lo más importante no es el hecho de que fue tentado. La parte importante no es la tentación en esta historia. Es el hecho de que había estado con su Padre. Eso es lo que quiero que tengamos en mente. Si Jesús no se hubiese tomado ese tiempo de silencio y quietud con su Padre, quizás no hubiese entendido lo que había en su corazón, en el corazón del Padre, que habría de escucharlo un tiempo después. No se habría enterado de lo que había en el corazón de su Padre para poder enseñarlo. Recientemente en Teópolis hemos adoptado un lenguaje enfocado en la formación espiritual que nos invita a 3 cosas. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Estar con Jesús, ser como Jesús y tercero, hacer lo que Él hizo. Perfecto, tienen A. Ya estamos en agosto, así que podemos hablar de nota. Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Él hizo. Y aquí vemos que Jesús nos modeló precisamente esto. Y ese detalle es bien importante para poder entender lo que estaremos viendo tanto en esta mañana como en las próximas 3 semanas. Jesús estuvo con su Padre y luego hizo. Al final del capítulo 4 nos encontramos entonces que Jesús ya le seguía un grupo bastante grande. Tanto así que Jesús decide enseñarles. Y aunque se dice que la enseñanza que Jesús pronuncia aquí era principalmente para sus discípulos, Jesús levanta su voz intencionalmente e incluye a la multitud. Y aquí Jesús comienza con una lista de bienaventuranzas. ¿Y qué es eso de bienaventurado? ¿Qué significa esa palabra? En su forma más simple, bienaventurado significa dichoso o feliz. Pero según un comentario bíblico, el comentario bíblico online Enduring the Word, esta palabra tiene un significado más profundo. Y yo quiero leérselo exactamente como lo dice, para que no se me quede nada. Y cito: la primera parte del Sermón del Monte es conocida como las bienaventuranzas, que significa las bendiciones. Pero también puede ser entendido como dándole a los creyentes sus actitudes o las actitudes que Él debe ser. En las bienaventuranzas, y lo vamos a ver en la pantalla, Jesús establece tanto la naturaleza como las aspiraciones de los ciudadanos de su reino. Ellos tienen y están aprendiendo estos rasgos de carácter. En otras palabras, Jesús comienza su enseñanza diciendo: en el reino de los cielos, la gente, mis aprendices, se ven así. Podríamos entonces decir en esta mañana que la primera herramienta que podemos sacar de esta enseñanza es la siguiente. Jesús es quien establece claramente cómo se ve la cultura del reino. Y les muestra cómo se ve un aprendiz. Casi como diciendo: así es que yo anhelo que se vean. Ese es el principio. Yo quiero que se vean así. Yo no puedo evitar conmoverme porque yo pienso que en el tono de voz de Jesús hubo una ternura que siempre la había. Y me lo imagino como buscando mi mirada con la suya, como cuando tú ves a alguien cabizbajo y tú ves a la persona buscándole la mirada. Y yo me imagino a Jesús haciendo eso y con mucha ternura levantándome la cara por la quijada y diciéndome: hey John, mírame. Y diciendo: mira cómo yo te veo. Así yo quiero verte. Este es mi sueño para ti. Y entonces me cuenta las bienaventuranzas. Así que habiendo introducido el pasaje, hoy miraremos solamente las primeras 2. A los pobres de espíritu y los que lloran. Veamos primero a los pobres de espíritu. Dios bendice
los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Cuando Jesús habla de pobreza de espíritu, es muy común pensar que Jesús habla de aquellos que sencillamente están tristes, cansados, cargados, agotados, perseguidos, etc. Sin embargo, Jesús arranca su sermón con una idea increíblemente profunda, pero, escuchen, completamente obtenible o completamente alcanzable. Jesús arranca su sermón con una idea bien profunda, pero completamente alcanzable. Cuando Jesús habla de la pobreza de espíritu, habla sobre una tristeza profunda que llega cuando se reconoce que hay cierta bancarrota espiritual. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios porque somos rebeldes y estamos llenos de pecado. Y la palabra que se utiliza en el texto original es la misma que se utiliza para describir una pobreza bien grande. O sea, literalmente el nivel más alto de pobreza, el que no tiene nada. No se trata de decir, yo no sirvo, yo no valgo, porque eso es falso. No se trata de eso. Eso no es pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu no es algo que se logra mediante un autodesprecio o cierto tipo de odio hacia uno mismo. Me da culpa y me doy golpes en latigazos en la espalda. No es eso. Para nada. Más bien es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a ser pobres de espíritu. Es el entendimiento profundo traído a nosotros por medio del Espíritu Santo, que definitivamente no tenemos algo que ofrecer a un Dios que es santo, perfecto y completamente justo, que no sea una vida que está rota y en necesidad inminente de un Salvador. Es el entendimiento profundo traído a nosotros por el Espíritu Santo, de que no tenemos algo que ofrecer a Dios, que no sea una vida rota y en necesidad inminente de un Salvador. No tengo nada. Y Jesús lo pone primero en su lista con toda la intención de un padre que es perfecto y amoroso. Verán, Jesús pone esto en primer lugar como ese primer escalón en una escalera que es bajito, pero sobre todo es accesible. Imagínense una escalera. Si el primer escalón estuviese aquí, a esta altura, está difícil. Pero Jesús lo pone bajito. Lo pone primero. Lo pone primero porque es algo que todos debemos ser. Es el primer paso. Todos podemos alcanzarlo. Es obtenible. Y es el primer paso porque sin este, todo lo demás será imposible, queridos. Fíjense que Jesús no pide santidad o pureza de corazón como primer paso o como primera bienaventuranza. Él no dice eso primero. Pide pobreza de espíritu. Desde el principio del Sermón del Monte, Jesús nos está invitando a una vida que es bien profunda. Y la pobreza de espíritu implica cierta fe, es una feliz pobreza. Profundo, no se trata de lo que tengo, sino precisamente de lo que no tengo. Sin pobreza de espíritu será imposible el lamento que vamos a ver en unos minutos. Sin pobreza de espíritu será imposible la humildad, la sed de justicia, la compasión, la pureza de corazón. ¿Se dieron cuántas hay antes de eso? Será imposible procurar la paz y será imposible aguantar persecución, burla, calumnia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir entonces que la herramienta
número 2 para nosotros en esta mañana, es que la pobreza de espíritu es el fundamento del reino. Aquellos de nosotros que profesamos ser aprendices de Jesús, que anhelamos estar con Él, ser como Él y hacer lo que Él hizo, tenemos que ser pobres de espíritu. La pobreza de espíritu ha de ser parte de nuestro carácter y debe quedar tatuada en nuestra alma para siempre, mas no debe ser la única meta. Es una vía al reino. Es la entrada, la puerta principal a un espacio bien profundo, a un espacio que es hermoso, pero principalmente a un espacio que es dichoso, feliz y bienaventurado. La herencia de los pobres de espíritu es el reino de los cielos, el reino mismo. Pareciera contradictorio y en cierta manera lo es desde una perspectiva cultural occidental, lo es, que la felicidad proviene de la pobreza y el lamento, porque nos han enseñado lo opuesto. Y Jesús nos invita del saque a un reino que es al revés, al de este mundo, invitándonos a una feliz pobreza. Trata de analizar eso por 2 segundos. Piensa, Jesús me invita a una feliz pobreza. ¿Cómo esas 2 palabras van juntas? Así es Jesús. El verso 4 dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. La palabra que se utiliza en el griego aquí en este versículo está más cerca de lo que es el lamento o el duelo. Lo que en inglés se conoce como el mourning. No mourning de mañana, sino mourning de luto. El lamento es la respuesta piadosa ante el efecto del pecado en nuestra vida y el efecto del pecado en la sociedad que nos rodea. Este lamento es el que produce entonces arrepentimiento. ¿Ok? Jesús primero nos pide que seamos pobres de espíritu, luego que lamentemos y entonces viene el arrepentimiento. Y por años hemos creído que es al revés. Arrepiéntete. ¿De qué? Esa es la pregunta que nos hacen cuando a veces presentamos el evangelio a otros. ¿De qué? Por eso es que Jesús dice, pobreza de espíritu, llorar. Entonces vas a entender por qué. En 2 de Corintios capítulo 7 verso 10, Pablo contextualiza esto y dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Queridos, cuando nosotros lamentamos, conocemos algo especial y más profundo de nuestro Salvador. En el lamento nos hacemos partícipes de sus padecimientos y de su sufrimiento. Es una forma de conocer el corazón del varón de dolores, como dice su palabra. Y como nos enseña Pablo en Filipenses 3:10 y el profeta Isaías en Isaías 53, que dicen así. Filipenses dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Isaías 53 nos enseña, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y esto me lleva a la herramienta número 3 en esta mañana. Iglesia, la única forma de conocer esta esquina del corazón de Dios es el lamento. Y Dios nos invita al lamento con toda la intención de que los conozcamos aún más profundamente. Dios incluyó el lamento en nuestro diseño como parte de su imagen en nosotros.
podemos lamentar. Tenemos el privilegio de lamentar porque Él lamenta. Y eso son tremendas noticias. De nuevo, nos invitan a un reino al revés al de esta tierra. Un reino en el que es dichoso, alegre o bienaventurado el que llora o el que lamenta. Y aún así, un detalle importante es que el lamento no es necesariamente un destino, sino una vía. No se trata de quedarse allí, no se trata de quedarse en el lamento, porque Jesús promete consuelo. Y eso es una gran noticia. Por lo menos para mí lo es, yo espero que para ti lo sea. Jesús promete consuelo. Habrá consuelo para los pobres de espíritu que lamentan por el pecado. Y ese consuelo no es vacío ni es superficial. Es un consuelo que es profundo, es real, es eterno, es permanente, porque su fuente, su raíz es Cristo mismo. La raíz de ese consuelo es Cristo mismo. El lamento será vital para formar parte del reino. Si la pobreza espiritual es la puerta del reino, el lamento es el pasillo principal. Y Jesús nos invita al reino de entrada y nos aclara que aunque incómodo, es accesible. Que aunque inicialmente podría ser doloroso, será un espacio de dicha y de felicidad. De dicha y felicidad eterna desde aquí. El reino es desde aquí. Las invitaciones de Jesús no son necesariamente para el reino, para el cielo después de la muerte, son para ahora, para hoy. Son para hacerse en nuestra humanidad, para vivirlo en nuestra carne desde ya. Y este pasaje, cuando lo vemos y lo analizamos, nos damos cuenta que es más que una lista de características bonitas de personas piadosas, que en ocasiones lo hemos tratado como simplemente eso. Es más que eso. Este pasaje es la descripción del aprendiz de Jesús. Es el cuadro que Jesús mismo pinta de nosotros, pero lo pinta desde cómo Él nos ve, desde el anhelo más profundo de su corazón para nosotros. Es el currículo perfecto de formación espiritual y es una invitación a matricularnos en esa escuela. Es un mapa que incluye las llaves del reino para poder entrar libremente. Es un botín con una riqueza incalculable que parte desde la pobreza. Es la guía para la felicidad que toma como punto de partida el llanto, el lamento, el luto. Es Jesús mismo invitándonos a ser como Él y a hacer lo que Él hizo desde un espacio de intimidad con Él. Esta vez lo estoy haciendo al final, pero es mi costumbre y les confieso que apenas estoy aprendiendo yo a despojarme de mis riquezas, entre comillas, espirituales. Yo mismo necesito pobreza de espíritu. Yo mismo necesito lamentar. Y como en Teópolis creemos en la vida en comunidad y que es mejor juntos, los quiero invitar a que caminen conmigo esto y que se inviten el uno al otro. Y les confieso que fue en este punto, mientras escribía esta enseñanza, que el Espíritu Santo me rompió en mi casa. Mientras yo escribía el párrafo anterior, recuerdo que lloré profundamente y lloré amargamente. Y lloré un llanto de lamento. El Espíritu Santo me mostraba lo hermoso de la gracia de Cristo que ha sido derramada en mi vida. El Espíritu me llevó en mi lamento a ver lo mucho que me falta. Pero a la misma vez me mostraba lo mucho que me ha dado.
Me llevó a detenerme y a pedir perdón. Y en ese espacio fui consolado. Y luego pude escribir lo que tenía que escribir. Jesús quiere que nosotros caminemos con Él. Y Jesús no tiene prisa. Recuerden que el amor y la prisa son incompatibles. Jesús quiere que caminemos con Él. Por lo que solamente me resta hacerles una pregunta, amados, en esta mañana. Y es esto. Se unen a mí en esta mañana, en esta aventura hermosa llamada el reino con R mayúscula. Y a comenzar con el primer paso desde hoy. La pobreza de espíritu y el llanto. Esa es mi invitación esta mañana. Hagamos esto juntos. Yo lo quiero hacer y es mejor si lo hacen conmigo. Los invito a orar. Querido Jesús, tu belleza es incalculable. Tu amor en ocasiones incomprensible porque se mantiene en los momentos en los que nosotros nos alejamos abismalmente de ti. Se mantiene aunque te rompemos el corazón una y otra vez. Tu gracia se mantiene infinita. Literalmente, Señor, no tiene fin. Y tiene sentido, querido papá. Si tú eres eterno, ¿por qué tu gracia no ha de ser eterna? Y nosotros hoy agradecemos que nos has hablado con ternura, como siempre lo haces con tus hijos. Y aunque tengas que corregirnos, lo haces con ternura. Agradecemos que no tienes prisa con nosotros. Agradecemos que nos permitiste llegar hasta aquí para congregarnos juntos, para abrazarnos, para adorarte en comunidad. Agradecemos que tuvimos descanso y que nos has provisto de alimento y sustento hasta hoy. Y bendito y santificado sea tu nombre. Pero Abba, necesitamos de ti para poder ser mejores aprendices de Jesús. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre en dónde estamos amasando falsas riquezas espirituales para poder entregarlas supuestamente, o más bien para poder ver que realmente no hay nada que podamos ofrecer. Para poder subir ese primer escalón del reino y ser aprendices de Jesús, pobres de espíritu. Necesitamos que nos lleves por ese camino. Y hoy nos sometemos voluntariamente a este proceso de formación porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Hoy entendemos que es por ahí donde debemos andar. Y reconocemos públicamente y en comunidad que esto será imposible sin tu ayuda. Sin ti, Señor. En lugar de ser de pobres de espíritu, terminaremos miserables, amargados y llenos de coraje y tristeza. Pero contigo veremos a Jesús mismo consolarnos mientras camina junto a nosotros el camino del reino. Te necesitamos, nos rendimos. No tenemos nada que ofrecerte que no sea esta vida rota y quizás en pedazos, heridos, cansados, agotados por seguir intentando las cosas a nuestra manera en lugar de dejarnos caer en tus brazos fuertes que pueden con el peso de este mundo. Te preguntamos, Jesús, ¿será posible, Señor, que hoy nos escuches y nos respondas favorablemente a lo que te estamos pidiendo? ¿Será posible? Confiamos que sí.
Creemos que estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Y en eso descansa nuestra alma en esta mañana. Confiados te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro santificador y Rey. Amén. Amén. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Gracias por prestarme su atención en esta mañana. Gracias por lanzarse a la aventura de caminar conmigo, con nosotros, este espacio de formación. Por atreverse a quitarse la ropa y decirle al Señor: no tengo nada, aún esto que tengo ya tú me lo has dado. Nos espera un espacio incómodo, pero dichoso. Que Dios nos guarde, nos bendiga siempre y nos continúe hablando en este día. Dios les bendiga.